Hola, ¿qué tal, huracanes y tormentas? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Quítate la Máscara, que el día de hoy nuevamente tenemos la visita, y digo nuevamente porque ya en algún momento nos visitó, solamente que él estuvo tras bambalinas, y desde aquella ocasión que tú viniste, a mí me llamó mucho la atención. Hubo cosas fuera de lo que se grabó que hicieron o que provocaron que yo en algún momento platicara con nuestro productor. ¿Para qué? Para que pudieras ser tú el invitado. Quiero presentarles el día de hoy y yo nada más voy a decir cómo se llama para que posteriormente sea él quien nos diga quién es, de dónde viene, si es parte de la fraternidad, si es parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, qué pedo con él. Quiero recibir con mucha calidez a Aldo. Aldo nos visita y se tomó el tiempo para poder venir a platicar con nosotros, a abrir un poquito de su corazón, para contarnos un poco de su historia. Aldo, quisieras presentarte con toda la banda de Huracanes y Tormentas para decirles quién eres, de dónde vienes, si quieres o no mencionar el tiempo que tú llevas dentro de Alcohólicos Anónimos. Es tu momento. Ok, hola, yo soy Aldo y vengo del grupo Fundación Mi Clan Vive Diferente, que se encuentra en la Magdalena Contreras. Ok. Llevo 15 años dentro de Alcohólicos Anónimos. Obviamente soy alcohólico y bueno, pues el día de hoy, agradeciéndote más que nada, Gus, ¿no?, que me tomaste para venir a compartir el día de hoy lo que es la experiencia. Al contrario, yo soy quien te agradece más, porque justamente el hecho de que haya gente que como tú decida poder romper su anonimato, decida poder hablar de su historia y que tenga el valor, porque hoy más que otras ocasiones puedo hacer mención de esto que considero yo muy importante. Hay mucha gente que puede juzgar lo que nosotros estamos haciendo. Hay mucha gente que señala a las personas que andamos de grupo en grupo compartiendo, o que nos hemos permitido enfrente de una cámara pararnos y platicar nuestra vida. Pero de verdad yo estoy consciente, se requiere de muchísimo valor y se adquiere un compromiso muy importante en el momento en el que tú platicas acerca de tu vida. Antes que empecemos con esta parte, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que a ti te motiva para que el día de hoy tú quieras quitarte la máscara? Más que nada, la situación que yo llegué a vivir en su momento dado dentro de AA es como el tabú, porque yo no nada más soy alcohólico. Dentro de Alcohólicos Anónimos tuve que encontrar el valor, y bueno, es algo como que muy contrario, pero bueno, tengo una preferencia sexual totalmente, una preferencia sexual distinta, ¿no? Dentro de AA. ¿No? ¿Cómo es distinta? Porque digo, yo me imagino una serie de estupideces muy locas. ¿Cómo es? Bueno, el día de hoy me considero una persona homosexual. Ok, qué chingón. Y son situaciones que yo he visto dentro de los grupos, que son cosas que aunque el día de hoy podamos decir que ahí hay una libertad en cuestión de la preferencia, lo sigo viendo en muchos grupos que no es así. Sigue habiendo como el tabú, sigue habiendo la discriminación. Claro. ¿No? Porque me ha tocado escuchar a gente de otros grupos y conocer, ¿no?, gente dentro del movimiento de Alcohólicos Anónimos que el día de hoy todavía se sigue tapando, ¿no?, en esas cuestiones. Y bueno, a mí el día de hoy lo que te puedo decir es que lo mejor es estar bien con uno mismo, porque no vives bien, vives una vida ficticia, como cuando bebía, pero ahora por ocultar una preferencia. Y fíjate cómo en algún momento yo he hecho mención de algo. Vivir una vida escondida debajo de la cama difícilmente te puede garantizar una sobriedad, porque la sobriedad es justamente esa parte que no es idílica, que no es un Edén que nunca vamos a conocer, sino que a través de conocer tu libertad llegas a ese punto. Cuando te atreves a contar de ti, tanto la parte clara como la parte oscura, se llega al conjunto en el que eres tú ese elemento que puede ser libre de cualquier situación, de cualquier complejo, de cualquier temor, y eso te provoca que seas lanzado así como tal a esa parte de sobriedad, de plenitud, de amor propio, ¿no? Y considero hoy, yo agradezco muchísimo el valor y el tiempo que tú te desprendes para poder venir acá con nosotros.
Pero qué mejor, me gustaría que comenzáramos como es costumbre dentro del podcast, quitándonos la máscara para que realmente veamos quién está detrás y que sepamos cómo podemos mantenernos nosotros a nosotros mismos a través de la verdad, ¿vale? Okay. Yo te invito a que nos quitemos la máscara. Mientras tanto, quiero mencionar que hoy quiero agradecer de una forma muy especial al buen amigo Isaac. Isaac el día de hoy nos invitó a participar en un programa de Radio Ibero, en un conjunto con Chilango, la revista que muchos de nosotros conocemos. Tuvimos la oportunidad de poder ir a visitar el estudio de grabación y de verdad a toda la banda de allá, de Chilango, de Radio Ibero, muchísimas gracias por la atención. También quiero mandar un saludo a la Fraternidad Jalisco del Movimiento Liberal Fuera de Serie. Desde acá, desde la Ciudad de México, hay banda de acá que los quiere un chingo, ¿va? Y a partir de ahí vamos a empezar con esto. Aldo, tú tienes 15 años estando dentro de las aulas de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Para empezar, ¿cómo es que tú llegas? Y creo que el hablar de cómo es como tú llegas va a tener también cierta polémica, ¿no? Porque ahorita platicábamos antes de prender la cámara, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de eso. Ok, bueno, relativamente yo conozco AA desde que tengo 12 años, porque a mi hermano mayor lo llevaron a anexar. Ok. Entonces, en aquel tiempo en los anexos nos daban juntas de Alatín y a mi mamá le daban las juntas de Al-Anon. Yo comencé a ir a mis juntas, comencé a conocer a AA y fue la primera vez que yo tuve una cercanía con los que el día de hoy llamamos padrinos. Se acercó una madrina, se llama Lulú, nunca se me va a olvidar su nombre, y fue una mujer que siempre trató de estar conmigo y me decía que si yo en su momento quisiera beber o drogarme, que podía platicar con ellos. Yo en ese tiempo no pensaba ni en alcoholizarme, ni en drogarme, mucho menos, porque las cuestiones dentro de mi hogar eran muy, muy cerradas hasta cierto punto, ¿no? Ninguno de mis papás es alcohólico, ¿no? Pero mi mamá sí tomó como que un camino distinto porque ella comenzó a leer cartas, a hacer todo ese tipo, ¿no? En las cuestiones de la brujería. Pero para mi mamá era como si fuera una alcohólica, porque ella leía las cartas todo el día, mi hermana le rompía las cartas, se las tiraba y ella tenía abajo de la cama, en la alacena, en cualquier lugar, tenía otro juego de cartas. Mi papá obviamente, él era católico, se vuelve cristiano y fue ya como que una locura la que había en el hogar. Más aparte, fue cuando descubrieron la infidelidad de mi papá. Ok. ¿Vale? Entonces todas esas situaciones fue cuando vino la separación de mi familia, porque mi hermano se va a vivir con mi abuela, mi hermana se va a vivir con una de mis tías y yo me quedo con mis papás. Mi hermano comienza a beber y es cuando mi mamá lo canaliza a un anexo. Fue cuando yo comencé a conocer lo que era Alcohólicos Anónimos. De ahí mi mamá comenzó a ir a los grupos de cuarto y quinto paso, fue a vivir la experiencia. Lamentada experiencia. A la pitufialdea, dicen Sí, por ahí. Sí. Y cuando mi mamá llegó de su experiencia, hizo un cambio muy revolucionario, ¿no? En el cual dejó de leer cartas, se empezó a pegar al grupo, ¿sí? Y dentro del hogar, yo era una persona que yo siempre la vi muy codependiente de mi papá. Uh-huh. Ella agarró, se divorció, comenzó a trabajar, se empezó a ser muy autosuficiente y fueron como que los impactos que yo empecé a tener. Pero yo a la edad de 12 años comencé a tener una pareja que se llama Jaime, con el cual fueron 6 años una relación, pero fue totalmente oculta, ¿no? Ahí. Vamos a empezar con las preguntas porque de pronto a mí me surge esta duda de a los 12 años tú tuviste tu primer novio. 12 años y dura 6 años. Estamos hablando de que de ahí hasta que fuiste cancha oficial, que anduviste dando vuela en la lecha con, sí, con un vato. Sí. ¿Qué tan bien lo veían en tu casa? Pues no sabían. Fue totalmente oculto porque él aparte era una persona más grande que yo. Y dentro de todo lo que había de desajuste dentro de mi hogar, uh-huh, pues no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que las relaciones o las violaciones, por decirlo así, son con gente que no es allegada a la familia. Claro. Y al contrario, es con la gente más allegada a la familia. Entonces yo iba a la casa de uno de los vecinos, me quedaba a dormir ahí con ellos y pues obviamente nunca
mi mamá se percató de que yo tenía una relación, sino que yo me quedaba ahí por la confianza que había. Sí, como amiguitos. Y aparte, pues este cuate al principio de la relación me trató muy bien, me compraba ropa, me daba dinero, ¿no? Hoy lo quiero ver como que era la parte de pagar mi silencio, ¿no? Pero yo sí me enamoré o me enculé de esa persona. Ok, estamos hablando de que antes, ¿eso fue antes de que hubiera consumo? ¿O a la par del consumo? ¿O posterior al consumo? Fue antes de que yo comenzara a beber. A consumir, ok. Tú hoy, con el tiempo que llevas, haciendo alusión a que llevas 15 años dentro de los salones de recuperación de Alcohólicos Anónimos, en estos 15 años tú observas o tú puedes identificar de tu historia que comenzaste a beber por no poder hablar acerca de ese tema, ¿o no? Fue uno de los factores, no fue el principal, porque dentro de mi casa sí era mucho la no relación con mi papá. Sí, era un choque muy fuerte con él. ¿Por? Y por lo de la infidelidad. Ok. Yo sí te puedo decir que en mi hogar sí fue algo que destruyó mucho la familia, porque en verdad nosotros, antes de la infidelidad de mi papá, sí éramos como una familia muega, ¿no? De que nos íbamos a desayunar y a comer todos los fines de semana, tratábamos de estar juntos. A mi hermano mayor le dieron muchas cosas, ¿no? Materialmente hablando, pero también moral. Él jugaba fútbol, íbamos a los partidos de fútbol, cuando tenía natación, o sea, siempre fue esa unión. Y cuando mi papá comienza a tener a su amante, fue cuando empezó el roce con él. Y más porque su amante, me tocó a mí contestar el teléfono y escuchar, ¿no? Cuando ella me decía que si sabía yo dónde estaba mi papá. Recuerdo que en aquella ocasión, esto fue como a los 4 o 5 años, le dije que no, y me dijo, está conmigo, está cogiendo. Obviamente eso yo se lo dije a mi madre, ¿no? Y fue que el acabóse, y fue cuando empezaron las peleas, porque económicamente no estábamos mal. Pero cuando mi papá empezó a andar con su amante, fue cuando realmente la familia sí se empezó a venir abajo. Claro, obviamente el hecho de que pues, tengas que estar conviviendo, la simple convivencia provoca muchas cosas, ¿no? Y la división para una persona, sea del sexo femenino o sea del sexo masculino, el tenerte que dividir para estar o tratar de estar en dos lugares a la par, pues genera mucha confusión, mucha discusión, mucho problema. Pero a mí me llama la atención algo muy importante que dijiste. 5 años, una llamada y te destapan una parte que generalmente a nadie quisiéramos recibir una llamada como de ese estilo, ¿no? La neta. A partir de ahí, obviamente, esas cosas son cosas que van marcando. Y algo que tú tienes como bien identificado, es decir, fue a esa edad. De ahí, a los 12 años, tu primer noviecito, ¿y cómo fue la parte de tu primer consumo? ¿Qué fue lo que consumiste? ¿Cómo estuvo la...? Yo soy alcohólico. Puro... Totalmente. Chingón. Yo no consumí porque mi hermano cuando salía y entraba de los anexos, él me metió mucho miedo a la droga. Totalmente. Entonces a mí el tema droga era así como que no y no. Yo comencé a beber porque me dejó ¿no? Empezó a tener una noviecilla, porque bueno, él era como heteroflexible, como se les dice el día de hoy. Tenía sus novias. Bicurioso. Pero tenía relaciones conmigo. Ok. ¿No? Entonces, cuando... ¿Pero no destapaba esa parte? O sea, creo que ahí hay un chingo de experiencia, de material que se puede tocar, porque tristemente o penosamente se vive en una sociedad muy mocha. Y dentro de esa mochez está la parte que nos enseñan, y digo general, ahí me atrevo a generalizar un poco, que nos enseñan a qué es lo que podemos mostrar. Pero mucha banda se tiene que vivir una vida escondida, como lo que te decía, de esto es lo que tú puedes dejar que la gente conozca, pero esto es lo que solo tú conoces. Y generalmente en el tema de las relaciones así, de personas del mismo sexo, se vive mucho esa parte, ¿no? De, sí me late, sí quiero estar contigo, pero vamos a hacer como que somos bien amigos, ¿no? Y nos partimos la madre con quien sea, pero también nos damos besitos. Esto que ya te digo es neta sin ejercer ningún tipo de juicio. Y lo quiero dejar bien claro
porque es una forma personal de querer abordarlo, porque seguramente detrás de la pantalla, detrás de un teléfono celular, hay más banda. Claro. Yo conozco generalmente o particularmente el caso de una persona que hasta que no logró decir abiertamente sus preferencias, no pudo dejar de beber, ¿no? Y que es algo muy importante. Pero bien, tú empiezas a beber derivado de la relación que se rompió. Eso a mí me deja bien claro entonces, o me hace pensar, suponer, que traes la tendencia del Cristín. A veces. A veces. A ver, vamos a platicar. ¿Cuáles son esas veces que sí y cuáles son las veces que no? Mira, aquí, más que nada, y la relación se tornó más fea porque él sí en su momento me dijo a mí que si quería que saliéramos del closet. Pero yo le dije que no. Porque la cultura que yo tenía estaba muy loca. Te hablaba de que mi mamá era bruja, pero mi papá era cristiano. Entonces, para mi papá era más pecado comer con los codos arriba de la mesa que tener un buen de viejas, ¿no? Claro. Entonces, sí fue una de las cosas que a mí no, en su momento dado, no quise destapar por la relación que tenía con mi papá, o la poca relación que había con mi papá. Sí, la estructura familiar. ¿No? Entonces, a partir de eso fue un parteaguas para que la relación se empezara a tornar destructiva. Ya empezaron a venir los golpes de parte de él hacia conmigo, las humillaciones, las violaciones, cuando él llegaba tomado. Y era una parte de sobajación porque él me decía, todo lo que yo te hago a ti se lo hago a las mujeres, no nada más que las mujeres tienen senos y cuestiones así, ¿no? Que a mí en su momento sí fueron cosas que me empezaron a marcar. Yo nunca en mi vida he querido ni pretendo competir con una mujer y nunca voy a poder y nunca lo haría. Pero fueron las cosas o las situaciones que en su momento dado a mí me marcaron con él. Obviamente cuando él se enamora de una chica fue cuando ya nada de nada. Y bueno, y en mi cabeza, por eso te decía, no era tanto el Tristín, generé la venganza. Okay. Y me metí con su hermano. Chingón. ¿No? Creo que son exactamente, y es algo que menciona el libro, ¿no? Somos los mismos actores en diferentes escenarios. Cada uno trae su historia, cada uno habrá hecho la fechoría como la haya hecho, pero nuestras historias se entrelazan en un punto. Y es en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? Que considero yo que es parte fundamental como para que en algún momento nosotros podamos llegar a un grupo. Sucede y acontece. Terminas tu relación y agarras la peda. ¿Así de lleno o fue paulatino? Comencé a trabajar en un bar. Y en el bar, obviamente, la primera vez me ofrecieron una cerveza oscura de barril en las bolas. Y siempre lo comparto. No, ahí que no te la sirvan ahí, güey. No mames. Fue más la bola que el alcohol, ¿verdad? Ok. Y fue cuando más, me empezó a gustar a mí el sabor de la cerveza de barril oscura. A mí siempre me gustó en su momento el tequila, ¿no? Y comencé a beber, y más porque llegaban clientes. El bar donde yo trabajaba estaba por la central de abastos. Obviamente llegaba puro jefe de bodegas. Llegaban y tenías que servirles porque yo en ese tiempo era mesero. Y también llegaba un momento en que me decían, ven a tomar con nosotros, como si fueras una fichera, porque ahí había ficheras, ¿no? Comenzaba a beber con ellos, me ofrecían las cervezas, y obviamente comencé a agarrar el chupo. Fue poco a poco, y ya después ya comencé a beber cada vez más y más y más. Yo en su momento dado tenía un sueldo ahí base, con las mañas o con las cosas que se viven en esos lugares, pues ya ganaba mejor. Pero llegó un punto que en vez de cobrar, ya debía en cuestión del alcohol, ¿no? Entonces ya no había como algo para mí, y fue cuando me empezó a gustar más el alcohol. Y te voy a decir algo, también uno de mis pensamientos era, porque te comentaba que mi mamá estaba dentro de AA, llegó un pensamiento muy loco en mí, ¿qué tengo que beber para que mi mamá me haga caso? Ahí yo creo que es un punto muy cabrón. Más de una ocasión aquí en el podcast hemos abordado esta parte de que de repente hay alcohólicos, alcohólicas, esto es indistinto, que de pronto se han enfocado o en algún momento se enfocaron tanto a la parte del grupo que se descuida la parte familiar. Y se vive con un estigma, porque a mí me tocó verlo hace 20 años, 18 años,
con gente que tenía 15 años estando en el grupo, pero con un hijo anexado. Y eso es algo de lo que generalmente ya en los grupos se quería como omitir, ¿no? O sea, sí soy el padrino, pero que nadie hable de que yo tengo a mi hijo anexado, güey, ¿no? Sí soy el padrino que hace experiencias, que va a compartir, que hace esto, que hace, que es más, allá pasa los santos óleos, es el que guía la experiencia, el que hace las cadenas, te pone la mano en la frente y ya te liberó, pero que su hijo está de culo en un anexo. Y no por ser malo, sino que justamente en este querer vivir una vida doble, adoptando un personaje que se pone una de estas madres para decir, yo soy el recuperado. Yo aquí la traigo y a ver, yo tengo la cura para todas las enfermedades de ustedes, menos para la de mi cantón. ¿No? Vientos. Me dices tú, tu familia metida en el grupo. Tú con esta cuestión de reclamo, de decir, ¿qué tengo que hacer para que me escuchen? Ponerme unas suculentas pedas. Sí. Seguiste al pie de la letra, te pusiste las suculentas pedas y te escucharon. No, porque en su momento dado, bueno, y por decir, a mí me gustaba que mi mamá se fuera a la hacienda, porque eran unas pedotas en mi casa, ¿no? Mi hermana, mis primos, amigos. Pero obviamente yo cuando bebía sí me di cuenta que era como el desahogo, porque yo a nadie le contaba lo que había vivido con este chico. A nadie, ¿no? Tal vez mi familia por mis amaneraciones decían él es homosexual, pero yo nunca lo dije, porque en ese caminar en lo que yo andaba con esta persona, también tuve novias, ¿no? Obviamente para aparentar, ¿no? Pero llega un punto en toda esta... que yo agarraba el alcohol más para un desahogo. Porque muchas veces cuando yo estaba totalmente y plenamente borracho, sí lloraba, y lloraba mucho por mi papá. No por la ausencia que tenía de él. Era una de las situaciones que más me pegaba en su momento dado, ¿no? Mi hermano el mayor se fue a Estados Unidos, mi hermana ya era totalmente independiente. Entonces, sí me pegó a mí mucho la parte de sentirme y estar solo. Sobre todo pienso yo, lo que yo puedo suponer, tras lo que tú me dices, esta parte de romper con la idea del papá superhéroe que tenías, ¿no? Para entonces ponerle la del papá ogro, la del malo, la del villano, porque entonces si tú comunicas, ¿con quién era la comunicación mayor? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con mi mamá. Te agarraron como para decirte, pero es que tu papá, ¿sí? Creo que es algo que es muy común. Y precisamente por eso es como para mí, pienso, de cierta forma fácil de intuir, ¿no? Si se agarraron entre ellos a hijazos, es a través del hijo, sí. Al niño le digo todo lo malo que está haciendo el individuo o individua. ¿Qué vino después? Y bueno, esas situaciones fueron las que empezaron a marcar. Después de un tiempo, mi papá fallece la persona con la que él estaba, con su amante, y tuvo 3 hijos. Y llega un momento en que me los quieren presentar a mí. No, pues lo mandé a la chingada a mi papá, con todo y sus hijos, ¿no? Yo tenía una palabra muy, muy mala, ¿no? Yo siempre le decía que tus bastardos, ¿no? Porque era mi papá, o sea, siempre fue como esa parte de ellos me lo quitaron. Y fue el odio o la rivalidad que yo empecé a tener con mis hermanos, porque no son mis medios hermanos, hoy lo entiendo, son mis hermanos. Y fueron los factores, ¿no? Yo comencé a beber más, la soledad, y otra de las cosas que detonó más la situación fue que yo empecé a estar en una estudiantina y me empezó a gustar una chica que se llama Gloria. A ver. Y ella empezó una locura. Sí, porque ahí yo creo que es como para empezar a cuestionarse muchas cosas, ¿no? La gran mayoría de personas, algo que de verdad, no lo digo solamente por decirlo, hay puntos de confusión. Hay puntos de confusión claros para casi todos, ¿no? De duda, de titubeo. ¿Soy camión o camioneta? Pero de repente esas preguntitas llega un punto en el que se van disipando a través justamente de las experiencias que vamos buscando. Si yo busco experiencias con niños, pues seguramente pues, soy camioneta. Si yo busco experiencias con niñas, pues seguramente soy camioncito. Pero en este ir investigando, de repente para ti es,
bueno, ya tuve un novio que tuve una relación de 6 años, y luego te enamoras de una niña. ¿Cómo estuvo? A ver, platícanos. Yo, por decir, en ese tiempo había estado en la estudiantina, tiempo atrás, me invita nuevamente y empiezo a tener esa convivencia. Para mí la música fue algo que me ayudó mucho también a desahogar. Uh-huh. Y bueno, hoy, hasta ahorita lo estoy viendo, con la gente con la que yo me juntaba, todos teníamos pedos. Y esta niña más. Entonces siempre he tenido ese como el síndrome de Wendy, de querer rescatar al mundo y a los afligidos. Y empecé a tener una relación más cercana con ella, uh-huh. ¿no? En ese tiempo pues no existía ni el WhatsApp ni Messenger, pero sí los mensajes de texto, ¿no? Okay. Y con ella platicaba todas las noches, le llegaba con algún regalo. Ella era emo, de hecho, y empezamos a tener esa convivencia buena y me empezó a gustar. Iba a su casa, iba por ella, íbamos al cine, ¿no? Todo ese tipo de... ¿Ella sabía? ¿Qué? ¿Que te gustaba? Lo intuía, okay. ¿no? Pero no nada más era yo. Habían otros 3 compañeros que también querían. ¿Cómo nos gustan los putos alcohólicos hacernos complicada la vida? Güey, una feíta para que te haga caso a... No, yo quiero la que quieren todos, güey, ¿no? Y es un pinche caso porque provoca sufrimiento, güey. No, y a partir de eso llega un momento en el que ella necesitaba hablar conmigo. Yo siempre lo he dicho hasta en la terapia, que cuando una mujer quiere hablar contigo, huye, porque es problema seguro. Y me cita para platicar, en el cual me dice que ella ya tenía un novio. Y ese novio era el güey con el que yo anduve durante 6 años. Verga. No, man. Yo pensaba que ya tenía historias así como que se entrelazaban. Y yo creo que esta está desbancando a más de una, ¿eh? A ver, ¿y luego? No, cuando me dice, no sé si sentí celos por él o por ella. Por los dos. Y obviamente había otra chica que quería andar con él. Uh-huh. ¿Sí? Y es con una de las personas con las que empecé a andar después yo. Y duramos 10 años de matrimonio. No mames. Cada vez le vas poniendo más cosas así como para confundirnos. Una relación de 6 años con tu primer novio. Te enamoras de una chica. ¿Qué tiene que ver esa chica con tu primer novio? Pero después me hablas de un matrimonio de 10 años con una pareja del sexo opuesto. Sí. ¿Cómo vives un matrimonio? Bueno, ahí fue el parteaguas de muchas cosas, porque yo seguía bebiendo. Yo me di cuenta que tenía un problema con mi manera de beber, porque yo bebí de lo mejor, en los mejores lugares. Había dinero, y llegó un punto que comencé a beber solo alcohol del 96. Yo llegué hasta ese punto. Por ahí había un amigo que era alcohólico drogadicto, que era hijo igual de una madrina, y yo siempre lo veía mal. Y un día lo veo pasar por la casa, totalmente bañado, ¿no? Y le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, voy a terminar mi secundaria. Y de terminar la secundaria, voy a pasarme al grupo. Y digo, no manches, ¿a poco tú también ya vas al grupo? Y me dice, sí, vamos. Yo había ciertas cosas que yo decía, yo nunca voy a estar en el grupo, menos en Vive Diferente, menos donde mi mamá es la chicarcona, yo no voy a estar en ese grupo. Aparte conocí a todos los padrinos, ¿no? Porque desde que mi mamá ingresó, eran los aniversarios del grupo, era de cajón que teníamos que estar ahí. En el grupo hacían una junta que se llamaba Junta de Oración y Meditación todos los domingos, y todos los hijos de los padrinos, ahí estábamos en esa chingada junta. O sea, como el catecismo de los hijos de los borrachos. Sí, y de hecho teníamos nuestra sala aparte, pero había una tribuna, y se subían los hijos de los padrinos que a tribunear, y bueno, ya. Y ellos lo decían, son los futuros alcohólicos. Y ven, sí. Y ven, hoy comparten un grupo, mañana en otro, mañana en otro. Entonces, cuando llegó ese colapso, yo llegué a una depresión porque ya no sabía qué rumbo quería, si quería seguirme emborrachando, si quería seguir con esta chica, y fue cuando yo pedí la ayuda. Entonces yo a un inventario también llegué en búsqueda de muchas respuestas, porque muchas veces mi mamá se iba al grupo con sus compañeras del grupo y empezaban a hacer el cerco de medio mundo. Y una vez me escuchó, ¿casual? Me llamó algo mucho la atención cuando escuchaba que decían que si un homosexual nacía o se hacía.
Y ellos decían que si había habido una violación y carencia de papá, ibas a ser homosexual. Y eso fue algo que a mí ¿Te detonó? me detonó. Y fue cuando yo le pedí la ayuda a este chavo y fue cuando me llevaron por primera vez al grupo. Ok. Derivado de lo que tú escuchas como parte de las pláticas familiares o de las pláticas entre personas que sabían del tema, eso a ti te destapa como para decir, puede que yo tenga un pedo. No principalmente por tu consumo, sino por lo que escuchabas. Ok. Llegas tú a un grupo. ¿Cómo te recibe? Bueno, el hijo de un padrino es un manjar. Yo hoy sí te lo puedo decir así, ¿no? Cuando mi mamá me vio entrar por primera vez al grupo, casi me corre. Era así de que tú no puedes estar aquí. Tú, lo comentabas, era como que el tabú de que los hijos consumieran de los padrinos, ¿no? Claro. Y obviamente me reciben, me dan mis juntas de preparación. En cuarto y quinto, pues, regularmente son 7 juntas de preparación, a mí me dieron 8. No sé si porque me vieron muy puteado, que yo seguramente. Creo que sí. Y en todas las juntas yo me puse mal. En todas las juntas, ¿no? Y más cuando llega la junta del aspecto sexual. Fue ahí donde dije, no, pues sí, ya tengo carrete, ¿no? Entonces, escucho las juntas y voy a vivir mi primer inventario. Vivo mi primer inventario. Y obviamente en aquel tiempo pues eran muy moralistas los 45. No, todavía. Bueno, todavía. algunos, digo, no es de ataque, sino justamente yo veo esta parte. Se hizo una combinación entre una moralidad torcida y un fanatismo religioso que desplazó por completo la parte del programa de recuperación. De ahí que mucha banda se hubiese podido colgar de decir, es que no son AA, porque entonces no están llevando a cabo el programa. Te lo digo yo, porque yo hace 18 años llego a un grupo de cuarto y quinto, de repente ya en el grupo, por fortuna que yo llegué, pues sí era como de mucha gente que venía de grupos tradicionales. Pero de repente empezó a surgir por ahí otro grupito, y esos grupitos ya no tenían en la estructura lo que se había leído, la experiencia que estaba escrita, lo que se nos había heredado, sino ya era todo que Diosito, y que el Padre Celestial, y que... Sí. Y de repente para un güey como yo, de 20 años, y lo digo tal cual, de repente se pierde de vista la parte humana. A un chamaco de 20 años le dices, castidad, te va a mandar, pero así, mira, así, a chingar a su madre al padrino, lo que va a provocar es que no quiera regresar al grupo y va a poder anteponer 25,000 razones para decir, yo no quiero estar ahí. Llegas tú, ya vas a vivir tu inventario. Bueno, y dentro de las sugerencias, obviamente fue que eliges un hombre o una mujer, ¿no? Me hizo la pregunta mi padrino porque salió en el inventario. No mames, es que de repente también los pinches padrinos a qué pinches capacitaciones los mandaban. ¿De qué? ¿De suadero o de pastor? Pues los dos me laten. Quiero uno y uno. Obviamente dije los hombres. Ok. Y me sacan la Biblia, ¿no? Sodomita. Entonces, bueno, dije, creo que es malo. Voy a seguir con Angélica porque todavía tenía la relación con ella. Entonces me dieron la sugerencia de la castidad. No frecuentes los lugares donde frecuentabas, ya se la saben, ¿no? Y obviamente yo sí llegué con esa conversión o con esos pensamientos, ¿no? De querer cambiar al mundo, la humanidad, ser bueno, puro y casto, ¿no? Hoy por hoy yo también estoy muy en desacuerdo en muchas cosas del 45, o sea, nunca voy a negar, es mi raíz, es claro. Donde me ayudaron, donde estuvieron conmigo, se desvelaron, pero no compro el día de hoy toda la ideología que tienen muchos grupos. Entonces, pues obviamente dije porque todavía me hicieron renunciar a la lujuria, que hoy sí me hacen renunciar, digo, solo por hoy. No quisiera que me vinieran a hacer algo. Y me empiezo a pegar al grupo. Uh-huh. A mí sí de lleno me quedé en la agrupación, ¿no? Y todavía había esas partes de que deja todo y sígueme. Yo dejé todo. Lo que más me gustó fue dejar el trabajo
Y por tener un hijo en recuperación, pues mi papá sí me daba para mis séptimas, mi mamá en su momento. Cuando te pagan por recuperarte está verguísima. No, y mi mamá ya estaba hasta cierto punto contenta de que yo fuera su compañero de grupo. Okay. Pero obviamente este tipo de situaciones sí me acarrearon a mí muchos problemas, porque mi mamá era bien peleonera en el grupo. Entonces, la manera de chingarla era a través de ti. Justamente. Y creo que ahí se hace un especial énfasis, porque los grupos de 45, yo lo he platicado con mucha banda que ha venido. Hubo un boom, un gran boom de ¿tu hijo reprobó materias? Llévalo al 45, ¿no? O sea, que vaya a la hacienda, le van a cerrar sus ojitos con el pandero y el palo de lluvia, le van a quitar lo pendejo. No, señora, pues si no es gripa. Otro, ¿es peleonero? Llévalo a la hacienda. ¿Se dejó de su novia? Llévalo a la hacienda. Y en el ejercicio de esta madre, grupos donde había 5, 6, 7 familias, mamá, papá, hermanos, cuñados, sobrinos, primos, tíos, y entonces se vuelve un pinche cagadero, porque, digo, para los que íbamos solos, pues está chingón así de, no mames. Entonces, es el que le pegó a el día que se enojó con por lo que le dijo de la otra vez, sí. y es empezar a recrear todo. Y de repente ves que sube una tribuna y se salen 7, y luego se mete otro, se sube de otra familia y se salieron 5, y esa es la parte que yo difiero, decir, puta, es un pedo estar con un familiar. Pero bueno, continuamos contigo. Le sigues pegando por ahí, te sigues acercando al grupo, te agarraban a ti para querer lastimar a tu mamá a través de estarte chingando a ti. ¿Qué siguió? Bueno, en ese tiempo, hasta en una junta de servicio abrieron parte de mi historial, porque ya no tenían cómo darme, porque mi mamá sí es muy dada a la literatura. Ella sí es de bases y es muy madrina, ¿no? Y por decir esta parte de mis preferencias o cuestiones que yo quería hablar, tuve que buscar otra alternativa. ¿Cuál? Empecé a ir a los grupos de hora y media. Ok. ¿No? Y ahí sí yo subía y me conmiseraba, porque sí había hecho las reparaciones de daños, pero no había ese perdón genuino hacia con mi papá, ¿no? Yo lo seguía odiando, o sea, sí, ya fui a la hacienda, ya grité, ya lo enterré, ya esto, pero porque cada vez que me quiero acercar a él, está esa valla que no me permite acercarme a él. Llego a los grupos tradicionales y comienzo a hablar lo que yo pensaba y sentía. Y obviamente ahí me dieron la ayuda. Los tradicionales también traen, ¿no? Y traen su terapia, y muchas veces acusé a mis papás en 4 juntas, nunca se me va a olvidar. Y en la quinta subieron los padrinos y ya me dieron una pinche chinga, ¿no? Así de que sí, tus papás son culeros, fueron los peores si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero pues si tus papás supieran quién eres, hasta te hubieran abortado, ¿no? Porque la terapia era así, ¿no? Y fue como comencé, ¿no? A mediar ciertas cosas, y yo seguí en mi relación con Angélica. Pero yo, se los he dicho, no, yo no conseguí a mi pareja dentro de doble. Yo fui de los pendejos que la llevó a Alcohólicos Anónimos. Qué hermoso. ¿No? Entonces... viene puteada, arréglenmela. Sí, porque también tenía sus temas. Claro. Mujer, ¿no? No, entonces... comienzo yo a pegarme cada vez más al grupo, y ella me lo decía, es que no va a haber poder humano que te saque del grupo. Entonces, si no puedes con el enemigo, únete. Yo comienzo a estar en el grupo, comienzo a servir. Mi primer servicio es el de cafetería, de rigor, porque mi mamá era, si quieres las cosas hacerlas bien, tienes que empezar desde cafetería. Desde abajo. ¿No? Nos ponían a leer los pasos. Yo siempre fui muy rebelde en esas cuestiones. Yo me puse a leer las tradiciones y decía, lo que hacen en este grupo no tiene nada que ver lo que la tradición dice. Y otra de las situaciones que yo comencé a vivir dentro del grupo, y por las cuales también me quedé, la locura no fue cuando yo bebía, sino cuando dejé de beber. Cuando me empezaron a llegar las crisis de ansiedad por querer consumir, el no poder dormir, el estar irritable, todas esas situaciones fueron las que el grupo. Obviamente, cuarto y quinto paso todo lo arregla con cadenas y oración, ¿no? Cuando realmente muchas de las cosas que yo necesitaba era catarsear, hablar, expulsar lo que yo estaba sintiendo. Y empiezo a militar en el grupo, ¿no? Y
Durante 2 años yo empecé a servir, o sea, luego que llegué me dieron servicio, comencé a servir, comencé a leer, me llené de mucha literatura, yo respaldaba muchas cosas con la letra, y los padrinos que en su momento dado me recibieron a mí, llegó un punto en que los corrí a todos ellos, ¿no? Porque llegó mucho joven al grupo, mucho joven, mucho costal de hormonas, ¿no? Y ya sabes, las sugerencias o las autonomías no se pueden relacionar entre compañeros. Eso es muy cagado y digo, pareciera, pudiera parecer que es como querer atacar o criticar a una corriente y no, para nada lo es así. ¿Quién sabe por qué? En casi todos los grupos de 45, como parte de la autonomía, yo me acuerdo, desde mis primeras preparaciones decían, aquel que se ha sorprendido jugándole al don Juan o a la doña Inés, se le mandará a chingar a su madre. Pero de repente te dabas cuenta que en la hacienda había como 7 parejitas. A ver, ¿qué pedo? A mí me dicen una cosa, pero también se hace otra. Y es una pinche confusión. Digo, la gran mayoría de personas que llegamos a un grupo vamos cegados por una gran necesidad. Y esa gran necesidad sea trascender un tema de una pareja, dejar de beber, dejar de consumir drogas. A veces no le ponemos tanta atención a esos detallitos. No es sino hasta que empiezas a permanecer, que te empiezas a dar cuenta y que dices, ya conozco el truco detrás del mago. Entonces quiere decir que no es que sea un güey que tenga esta habilidad, sino que hay un truco para esto. Uh-huh. Y va matando, yo lo percibo así, de cierta forma va matando la parte de tu credibilidad para el lugar, para lo que se te está queriendo transmitir. Porque entonces se vive de 2 formas, de lo que yo te digo que hagas y de lo que yo estoy haciendo. Tu mamá en el grupo, tú en el grupo, casado, pero por dentro con el deseo de decir, yo no quiero una mujer. Y ojo, creo que algo que yo hoy admiro de en algún momento mi padrino, que me regaló un chingamadral de cosas, me enseñaba justamente esa parte, ¿no? El libro es sabio y decía, la conducta sexual no le corresponde a ninguno de nosotros juzgarla. Si tú te sientes lo que te sientas, es un tema tuyo con Dios. Y si tú con Dios estás bien, no hay pedo con los demás. ¿Cómo te desenganchas o cómo es que logras liberarte de esa parte de la presión social o de la presión hasta cierto punto de la gente en recuperación para poder decir, ya no quiero? Ok, fueron muchas cosas las que yo viví porque también no podías hablar de las cuestiones sexuales en el grupo, solamente era apadrinamiento. Y uno de los temas que yo también tenía es que me empecé a enamorar de mi padrino. Y eso, pues si no podía hablar de ciertas, menos de eso. Y eso lo empecé a trabajar en el grupo tradicional, ¿no? Tal vez por la atención, ¿no? Por cómo era mi padrino conmigo, pero eran secretos. Y hasta que llegues al siguiente inventario, después de 6 meses, 1 año, lo puedes decir, ¿no? Obviamente, llega un punto en el cual me di cuenta que no había renunciado, como yo decía, a mi lujuria, a mi preferencia, porque es algo de mí, ¿no? Y sí, traté, ¿no? En la relación llevarlo de la mejor manera. Yo me volví igual que los demás padrinos, ¿no? Me volví del lado moralista. Me llegaba gente homosexual y a ver, yo tengo la experiencia, yo sí pude, como tú no vas a poder. Hoy me doy cuenta que solamente hablaba a través de mi frustración, de lo que yo quería hacer realmente, porque sí veía a chicos agarrados de la mano y si era porque yo no puedo, ¿no? Y sí iba agarrado de la mano, pero pues de una mujer a la cual realmente pues no quería, ¿no? Pero por todo lo que había vivido, hoy entiendo que es mucho agradecimiento lo que yo tuve para con ella, ¿no? Entonces, ella también se incorpora al grupo y todo eso se empieza a salir o empieza a salir de mis manos porque en algún momento me llegué a apadrinar por Messenger y abrí el Messenger en la tableta, empiezan a llegar mensajes y es cuando Angélica se da cuenta de
de mi preferencia sexual. Es hora de la buena idea y la mala idea. Y eso de apadrinarse por Messenger Sí. Es una mala idea. Es una novatada. Pues deja de que la novatada. Yo creo que es parte de esa búsqueda, ¿no? Muchos de nosotros, al menos a mí hace muchos años me decían, ten a la mano siempre el teléfono de un padrino. O de 2 o de 3. Y si no te contesta el tuyo, márcale a otro. Ahorita el tema de redes sociales, la facilidad que se tiene, mensajería instantánea, de poder buscar a tu padrino, hay hasta quien se columpia de eso, ¿no? Güeyes que no van durante 4 meses al grupo y nada más padrino, ¿qué? ¿Me regala 5 minutos? Y es por teléfono. Y yo le dije, y es que ella, y es que no sé qué, su pinche man. Yo así veo al grupo. Oye, pero espérame, porque aquí está la de tránsito. Y no es cierto, pero ve al grupo, güey. Yo, padrino, en el grupo. Ante un caso quizá muy emergente, y a veces nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando es una emergencia dices, güey, te escucho, no hay pedo, contención. Pero hay unos que, no mames, si ni después de lo que me acabas de platicar has ido al grupo que te va a provocar que quieras hacer una modificación. Pero bien, tienes tu nueva tarea. Te apadrinas por Messenger. Maldita tableta, la ve tu pareja y ¿qué bolas? De hecho, no me dijo nada. Solamente comentó algo en un estado de Facebook. Y cuando veo yo el mensaje, dije, ella ya vio mis mensajes. Ese día recuerdo que me salí. Yo soy así, cuando tengo una emoción o estoy muy ansioso, muy loco, mejor me salgo, doy una vuelta, agarro un cigarro, me lo fumo y regreso a casa. Y en esa ocasión fue así con Angélica. Llegué, le digo, creo que necesitamos hablar, ¿no? Le digo, bueno, y ya también te das cuenta porque también estoy en el grupo, no nada más por ser alcohólico. Y ella, no sé si era tanto su amor o una codependencia que tenía hacia conmigo, que me dijo, no hay pedo, voy a seguir contigo. Y todavía seguimos como 3 años juntos. Seguimos 3 años juntos. Pero siempre, o sea, yo lo que ventilaba eran pensamientos, porque yo durante 10 años no me metí con nadie, ¿no? Siempre fue la relación con ella. Traté de, por lo mismo que me marcó la infidelidad. Y en su momento dado, en una junta, ya ves que luego agarran a algunos de sparring, ¿no? Y te están dando y dando y dando. En una junta yo salí muy mal. De hecho, salieron mis compañeros atrás de mí y me empezaron a decir que si quería beber. Les dije, no estoy pensando en beber. Pero salí con mucho odio, ¿no? Y a la persona que fui a buscar fue a mi papá, ¿no? Yo iba con toda la intención de llegar y pegarle a mi papá, ¿no? Y gritarle muchas cosas. Y no sé qué pasó en ese momento, que terminé hincado, pidiéndole perdón por no haber sido el hijo que él quiso, ¿no? Pero ahora sí fue una necesidad mía, no porque alguien me lo dijera. En ese momento mi papá me abrazó y me dijo, perdóname tú por no haber sido el padre que tú quisiste. En ese momento yo sé, y solamente sé lo que yo he vivido en cuarto y quinto paso a través de la espiritualidad o de las cuestiones de Dios, pero lo que sentí en ese momento con mi papá, dije, si esto es Dios, de aquí me agarro. Porque fue un cambio totalmente lo que empecé a tener con mi papá. Al día siguiente de esa situación que viví con él, pude platicar con mi papá. Okay. Y fue cuando me comenzó a hablar de su historia. Y pude entender por qué mi papá era así, ¿no? Él, siendo uno de los hijos más chicos, se hizo responsable de todos mis tíos. Una de sus más grandes frustraciones de mi papá es que lo habían llamado a hablar para las fuerzas básicas del Cruz Azul. Y mi abuela, porque él tenía que trabajar, no lo dejó. Entonces mi papá me empezó a contar toda su historia y dije, no, bueno, siempre lo juzgué cuando nunca entendí por qué él era así. Y fue cuando me cayó el 20 de que mi papá sí se deslindó de cierta parte, pero en cuestiones económicas, ¿no? Él me siguió pagando escuela, me proveía de dinero. De hecho, yo le decía que era mi banco. Y es cuando yo me di cuenta que mi papá no era tan culero como yo pensé que era o como me lo habían pintado. Porque a mí sí, mi mamá en su momento me dijo, tu papá nos abandonó, tu papá esto. Y hoy entiendo que a la que abandonó fue a ella. A la que dejó de querer fue a ella. Porque para mí empezó a estar, ¿no? Entonces, son todas esas mezclas de cosas. Por ahí, mi esposa queda embarazada, ¿no? Al tercer mes perdimos a nuestro hijo.
Porque también te voy a decir una cosa, el hecho de que seas homosexual no quiere decir que no quieras tener un hijo, o en mi caso muy particular tampoco voy a generalizar, porque yo sí quería tener un hijo, ¿no? No se logró, no se dio, y fue cuando empezaron los problemas más grandes con ella, porque ella tuvo un problema de anorexia, empezó a comer mucho, no le decía nada, precisamente por ese tema, y fue cuando ella cayó en una depresión muy grande. Yo no sabía cómo ayudarla, así como que la llevo a escribir otra vez, que la vengan a padrinar, o que se fuera con un psicólogo. Yo no sabía cómo ayudarla hasta que ella misma, ¿no? Empezó a ir con un bariatra, empezó a bajar de peso. Y a mí las mujeres, porque te voy a decir, sí, me gustan las mujeres en... No, a mí más. ¿No? No, en serio. Pero al tamaño de mi locura, ¿no? Sí, mi esposa era más alta que yo, ¿no? Piernona, nalgona, siempre me han gustado así las mujeres, sé por qué tengo esa fijación. Y imagínate, pesar 110 kilos a pesar 70 kilos, no, se puso bien buena, ¿no? Ojalá. Pero yo digo pensaba... Digo por mí, güey. Yo pensaba que por estar haciendo el servicio de Dios, nada iba a pasar en casa. Obviamente tuvo que llegar una persona que iba a cubrir esa ausencia, ¿no? Y fue uno de mis amigos de la estudiantina, que se llamaba Saúl. Igual, ¿quién? Saúl. Donde quiera que estés. O sea, no, esas se cobran caras, güey. Y de igual manera yo me enteré por un mensaje de Messenger, una conversación que ella esté. No, esa madre es el diablo, güey. Sí. Esa madre, yo creo que hoy lleva más matrimonios, relaciones, el destape de tantos secretos, Sí. infidelidades. No. Creo que es algo complicado y que de repente resulta, el tema de redes sociales en sí resulta tan adictivo, el poder mostrar una parte pero vivir otra, y esta parte que puede desencadenar este tipo de locura. A través de eso se vuelve algo con lo que tú te puedes comunicar. Pero ¿qué comunicas, no? Ahorita, tú que mencionabas al principio de todo esto, porque hasta este punto estamos hablando que el consumo pasó a segundo término. Totalmente. El consumo dejó de ser algo que se tuviera que atender y era más la parte emocional. Mencionaste algo ahorita muy importante. Tenemos ciertas tendencias, ¿no? Las personas que tenemos el detallito, buscamos complementarnos. Y esta parte de enamorarnos tan fácil es justamente a través de una pinche gran carencia, una profunda herida de yo busco sustituir o complementarme. Exacto. Y sucede mucho en términos de Alcohólicos Anónimos. Y es algo que al menos yo puedo decir, le he querido poner especial atención. En grupos donde hay hombres y mujeres, esta parte empática que difícilmente llegamos a conocer antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Yo escucho la historia de una chica. Y esa chica vivió también situaciones similares a las que yo. Abandono, humillaciones, rechazo, por ahí hay algún tema de infidelidad, y a mí me provoca justamente que yo piense, no desde la parte del amor, sino a través de mi carencia, ella me va a entender. Y entonces ese de ella me va a entender, me enamoró, y cuando menos me doy cuenta ya estoy diciendo, no mames, la amo. Y no es cierto. Sí. ¿No? ¿Cómo en ti pudiste lograr dar ese brinco de soltar tu relación de matrimonio de 10 años? Se repitió el patrón, en este caso de forma invertida. No fuiste tú el infiel, sino te fueron infiel. ¿Qué provocó? Bueno, obviamente se hizo una guerra campal, ¿no? Porque todavía me acuerdo de ese día. Y llegó mi suegra, ya sabes que las suegras siempre quieren salir al rescate de las relaciones. Y me dice qué está pasando porque se están peleando. Y le digo, ¿se acuerda que yo le decía que su hija, yo sospechaba que me estaba haciendo infiel y la fregada? Pues que sí. ¿No? Todavía hasta le dije, no, Saúl, el que vino a comer una vez, ¿no? Y mi suegra decía, el que venía a diario, y yo así de que, verga, ¿no? Entonces, esa noche yo agarré mis cosas y me fui.
Yo ya no quise continuar y ella también me lo dijo, yo quiero estar con él, estoy enamorada de él, ¿no? Y no quiero estar con él. Y dije, bueno, está bien, ahí nos vemos. De ahí, algo que a mí me sirvió, y vuelvo a lo mismo, no todos los grupos son así. El Grupo Sur fue uno de los grupos que a mí me ayudó mucho. Porque en el grupo donde yo estaba, eran muchas situaciones de que si traes tatuajes también te los tenían que limpiar y cerrar y la fregada. Yo cuando llego a Grupo Sur y veo a gente tatuadas con perforaciones, dije, entonces me han estado mintiendo o cómo está este rollo. Y conocí una madrina que se llama Graciela. Y ella fue la que sí, luego que me conoció, fui a su grupo, tribuneé, me bajó de la tribuna. Yo no entendí por qué. Y al finalizar me jaló. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? No, y ella me empezó a decir, ¿no? O sea, a ti te gustan los hombres, y a ti te gustan los hombres, y a ti te gustan los... Y era la verdad. Fue un año en el que me mantuve yo solo, totalmente sin ninguna relación, todavía con la esperanza de que Angélica regresara. Y llegó el momento en que dije, a ver, durante 10 años ya detuve mi instinto, por decirlo así, de claro, ser homosexual, o que me gustan los hombres. Y fue cuando comencé a salir nuevamente con un chico, ¿no? Este chico lo conocí, se llamaba Alexis, estudiaba odontología en la UNAM. Y comenzamos a salir, íbamos a comer. Fue la primera vez que me agarraban de la mano en la calle y yo traía todavía como que y dije, a mí me vale, ¿no? Empecé a salir con él, pero obviamente llegó un momento en el que sí era muy posesivo, ¿no? ¿Tú o él? Él. En una ocasión no le mandé un mensaje de los buenos días con el piolín fondeado. Y no, hombre, me dijo una bendita letanía y le dije, ¿sabes qué? Vengo de una relación que no dio el fruto que yo quería, no me voy a enganchar a otra relación así. Pero ahí fue cuando empecé. Y empecé a hablar ya de mi homosexualidad ya más abierta, ¿sí? ¿Esto tú lo platicaste con tu mamá? Voy para allá. A ver. Cuando empiezo a hablar esto en el grupo, obviamente tú lo decías, mi mamá se salía cuando yo participaba en tribuna. Y mucha gente de tiempo sí lo resintió, fue así, no, ¿cómo si tú con una mujer? Dije, pues les guste o no. Aparte yo me volví el líder de mi grupo. Si les gusta o no les gusta. Cuando me empiezo a aperturar en los grupos, llegó un punto en que el grupo ya le queríamos poner Vive Diferente de la LGBT, porque empezó a llegar mucha gente homosexual al grupo. Demasiado. Empezaron a sentirse arropados, lo que yo en su momento no. Claro. Empezó a ver el arropo y vénganse, no hay problema, tú eres alcohólico y drogadicto, por eso llegaste, no por ser homosexual, no por ser lesbiana. Y mucha gente de tiempo se empezaba a destapar en ciertas cosas. Y yo decía, caray, no, que no. Entonces, llega el punto en el cual fuimos a un grupo a Morelos, donde una compañera nos hablaba que su hijo era homosexual y dio el grito en el cielo y la chingada. Llegamos de Morelos, llega mi mamá a la junta y le digo, a ver, te voy a poner un caso. ¿Qué harías o qué me dirías si soy homosexual? No, padrino. Nos dimos una rebatinga entre padrino y madrina y dije, pues te tengo que decir algo. A mí me gustan los hombres. Bueno, eso me costó que mi mamá me corriera de la casa una semana. Y estuve viviendo una semana en el grupo. Después de esa semana, uno de mis ahijados, que era homosexual, fue a hablar con ella. Y mi mamá fue al grupo a verme. Y me dijo algo. No lo acepto, pero eres mi hijo y estoy contigo. Y ahí dije, bueno, ¿no? Tal vez no fue la respuesta que yo estaba buscando, ¿no? De que sí hubiera la plena aceptación, pero dije, de aquí yo ya no tengo ningún tema. Fíjate cómo es muy curioso. Y ahorita que tú mencionaste esto, nunca había hablado de esto, güey, Pero yo también me voy a quitar la máscara. A la vida. ¿No? Cuando fueron los 15 años de mi prima, yo fui su chambelán. Y en los 15 años, otro de mis primos que somos como de la edad, nos pusimos el vestido de los 15 años, güey. Después, ¿no? Entonces, esto es muy cagado, güey. Te digo que ahorita me hiciste recordar eso porque
pues ahí andábamos, güey, con el vestido de 15 años de mi prima. Y mi abuelo, en paz descanse, mis otros primos o mis tías, así como haciendo comentarios de, ¿cómo ves que se pusieron el...? Y me acuerdo mucho de la frase de mi abuelo que dijo, pues no perdería un nieto, ganaría una nieta. Para todos fue así como sorprendente. Digo, hoy sé perfectamente que no es mi tema. Si fuera también no hablaría. Pero de repente el amor genuino, cuando no está del todo lastimado, surge eso, ¿no? Puede haber enojo, y es algo que yo he platicado con mucha banda de aquí. A veces una emoción llega y sustituye momentáneamente el sentimiento. Cuando llega el enojo, a veces se puede ver opacado o un poco más abajo el amor. Pero cuando esa emoción se va, prevalece el sentimiento. Que creo que es de lo que me estás hablando, ¿no? Se enojó tu mamá, se sintió a lo mejor mal, triste, pensando, porque también culturalmente se tiene como el mismo concepto de que si tienes un hijo drogadicto, si tienes un hijo alcohólico, es sinónimo de que fuiste mal padre. Y en el tema de específico de la homosexualidad, creo que también va muy de la mano. Si tienes un hijo homosexual, quiere decir que los papás no estuvieron, o que no estuvieron atentos, o que no dieron amor. Señores, no necesariamente sucede así. Exactamente. Aquí se han roto como ciertos paradigmas de que casi todos los adictos tenemos que ser hijos de adictos. No es cierto. Habemos muchísimos adictos que, como en mi caso, y como tú me lo mencionaste al principio, ni mi mamá ni mi papá tienen el detallito. Sí, problemas emocionales, digo, que levante la mano, que nos mande un mensaje quien no tenga un pedo emocional y que venga y que nos platique cómo está eso, ¿no? De ahí, ¿qué más siguió? Pasaron 8 días, te dice, vamos a hacer las paces, y de ahí para acá han caminado juntos, o ha habido intermitencia, ¿cómo ha sido el tema? No, de ahí no lo acepta del todo, todavía, te lo puedo decir, pero sí ya puedo hablar con mi mamá al respecto de ese tema, porque precisamente en ese lapso fue cuando a mí, en una ocasión fui al baño y comencé a sangrar, y obviamente fui a que me revisaran y me detectaron cáncer testicular. Entonces, obviamente, en todo ese intervalo mi papá fue cuando más se acercó a mí. O sea, hoy yo te puedo decir que cuando yo era niño, que mi papá me cargaba o me compraba un juguete era lo mejor. Ahora que mi papá me llevara, que te acompañara el doctor, era una experiencia muy chingona para mí. Otra vez con mi viejo. Porque yo siempre quise seguir mucho a mi papá, ¿no? Y en cuestión del baile, a mí me encanta bailar. Mi papá es maestro. Sí, te vimos. Mi papá es maestro de danzón. Y siempre hice muchas cosas, hoy me doy cuenta, para llamar su atención. Igual el meterme a la estudiantina, le encanta la música, también era lo mismo, ¿no? Y con mi mamá, pues ahí empezó, ¿no? Después de ese tiempo, transcurrió 1 año y medio, y cuando mi familia sabe de mi cáncer, mi hermana lo publica en Facebook, ¿no? Así de que vamos a hacer oración por mi hermano. Y yo dije, esto es algo mío, no tienes por qué abrirlo. Y Angélica se entera de eso. Ya estábamos separados. Todavía no nos divorciábamos, estábamos separados, y me manda un mensaje. ¿No? Ella era gestora del Seguro Popular porque ella es licenciada de Trabajo Social. Y me manda un mensaje, el apoyo que necesites, bla, bla, bla. Regresé con Angélica 4 meses. ¿Sí? Okay. Pero en esos 4 meses, yo ya tenía otra pareja. Un compañero de grupo. Alcohólico, drogadicto. No mames, pues ahora eso no dejas el grupo, güey. No, a ver, es un chistín. Que tiene mucha verdad, pero es un chistín. Y fíjate que pasaron esa situación con Angélica. Después de los 4 meses, nos dimos cuenta que como amigos nos llevamos muy bien, pero como pareja. No mames. ¿Cómo le haces para ser el amigo de alguien a quien viste encuerado o encuerada? Quién sabe cómo le hice con ella, porque en verdad la relación, y hasta el día de hoy, cuando ella tiene algún problema con su web, me habla y sabes que está pasando esto, hablo con ella. Yo con su papá, con el que era mi suegro, tengo una relación muy buena, y cada vez que el señor tenía un problema siempre ha recurrido a buscarme.
¿no? Un apadrinamiento, por decirlo así. Chingón. Entonces, fue cuando realmente dije, no, o sea, no quiero, y se lo dije a Angélica, no te quiero ni meter a mi mundo de AA que no te gusta, no lo voy a dejar. Tú te mereces algo mejor. Y fue cuando concluyó la relación. Ya no tiene mucho, tiene como 2 meses que me divorcié de ella, ¿no? Sí hay una gratitud, un cariño todavía cuando fuimos a firmar el divorcio y todo esto. O sea, me doy cuenta que se quedan cosas buenas, tanto de ella conmigo y de mí así con ella. Claro. Entonces, hoy por hoy, y te puedo decir que fue cuando más empecé a darle la libertad a lo que yo quería, que me pinto el cabello, que me dejo las uñas largas, que me las pinto, porque todo eso. Y no por eso yo te quiero decir que quiero ser mujer, porque eso es algo que también a mí me molesta mucho, que por ser homosexual creen que quieres ser mujer o te tienes que convertir a mujer o te tienes que vestir de mujer. ¿No? Yo se los he dicho, yo amo mi barba, ¿no? Soy vanidoso, sí, pero me gusta vestirme como hombre, soy hombre, no me gusta, que vea un vestido me lo voy a poner, la verdad no, tampoco tengo el cuerpo como para lucirlo, y son cosas que, porque yo he conocido a mucha gente dentro de AA así, ¿no? Que son como estereotipos, ¿no? Y se lo decía a mis compañeros porque llegó un punto que el grupo era más gente homosexual que heterosexual, en verdad. Y esa es una de las cosas. Uno de mis ahijados es que, por decir, quería andar con alguien del grupo. Y digo, güey, ese güey no le gustan los hombres. No, pero es que todos tenemos una conducta bisexual. A ver, también debes de saber respetar, ¿no? Y no es no. Porque el hecho de que yo sea homosexual no quiere decir que todos son homosexuales. Eso es una mentira. Y sobre todo dentro de un programa, dentro de un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos, generalmente el hecho de que haya un homosexual, para la gente no homosexual, para la gente heterosexual, puede ser así como de, sí o no, está ahí, no hay ningún pedo. Y habrá para quienes les cause cierto temor o tenga cierta conducta de evasión para con la gente así, porque justamente el hecho de acercarse, el hecho de no confiar, el hecho de no tener bien definido, bien delimitado qué soy yo, provoca justamente esos temores, ¿no? Aldo, antes de llegar a esta parte final, buscamos, de entre todas las cosas que hemos estado haciendo, implementar algo que hoy tú vas a ser nuestro padrino, porque te vamos a decir algunas cuantas palabras y te vamos a pedir que lo primero que se te venga a la mente sea lo que tú nos des como respuesta. ¿A qué voy con esto? Creo que el poder identificar cuál es tu percepción sobre X o Y situación nos va a poder dar también a nosotros una vista de cómo es como una persona con el tiempo que tú ya tienes dentro del grupo, cómo es como una persona que ha vivido las experiencias que tú has vivido, hoy ve la vida, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que viene a tu mente si yo te digo la palabra amor? Sin pensarlo tanto, güey, no lo maquilles. Libertad, chingón. Dios. No juzga. Familia. Lo principal. Grupo. Herramientas. Por último, y considero no menos importante, fe. Esperanza. ¿Por qué me atrevo a preguntarte referente a esto? De repente, se nos quiere inculcar mucho esta parte de confiar en algo que no vemos. Y más de uno de nosotros nos hemos visto que en un grupo sucede mucho esto, ¿no? Habemos quienes llegamos peleados, habemos quienes llegamos con mucho recelo hacia la parte dogmática de Dios. Y hace poco leí yo en una publicación, no recuerdo de quién, que decía que para que ningún alcohólico tenga que morir sin antes haber conocido al Dios de los alcohólicos. Me llamó mucho la atención porque el Dios que yo concibo hoy a través de Alcohólicos Anónimos es uno que justamente otorga libertad para amar, que es algo de lo que tú ahorita relacionaste con amor, que es algo que no juzga, güey. Cuando te dije Dios no juzga, a mi parecer.
que constantemente me va a dar muestras de que hay esperanza para yo lograr lo que yo considere que yo necesito. Antes de despedirnos, me gustaría que tú, desde tu experiencia, porque yo te decía, hay bandita que seguramente ha vivido cosas similares, que seguramente el día de hoy o este fin de semana que pasó o el que viene va a ir a la hacienda o va a ir a su grupo o va a estar en su casa con esta confusión y con esta parte de no poderle decir a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sabes que yo tengo esta preferencia. Que lejos de que no es una enfermedad, porque no es una enfermedad, no se puede tratar como si quisiéramos tratar un tema de alcoholismo o de drogadicción, pero que sí se le tiene que poner atención. Cuando tú logras amarte a ti, logras establecerte de una forma diferente contigo. ¿Qué consejo le podrías decir a la bandita que nos está viendo que el día de hoy tenga dudas referente al tema de su sexualidad o que quiera empezar a hablar de? Que no se tarde, ¿no? Al final de cuentas, nadie sabe lo que realmente una persona, sea la preferencia que sea lo que uno siente. Y es lo más cruel que puedes hacer contigo el mutilarte, porque para mí fue una mutilación, el mutilarte. Y podría decirte que en este lapso yo lastimé a gente, ¿no? La persona más importante que se lastima es a uno mismo. Entonces, entre más rápido lo puedas hablar, va a haber gente que no los va a comprender, pero para eso habemos personas, ¿no? Como en tu podcast, ¿no? Habemos padrinos, ¿no? Que siempre vamos a ser incondicionales con las personas, que deben de entender que Alcohólicos Anónimos también ya cambió. Gracias a Dios hay muchas corrientes. Una de las que el día de hoy soy fan y amo mucho son a los Díaz Mirón, ¿no? Y bueno, y mi compañera el día de hoy, yo puedo decir de vida y de andanzas dentro de AA, que es la madrina Suani, ¿no? Que es una de las personas que hasta el día de hoy, ¿no? Me ha apoyado mucho. Qué chingón. Qué chingón que puedas tener ese respaldo. Y creo que algo que nosotros hemos buscado y que desde el principio que hemos buscado que la banda pueda venir a platicarnos algo, es justamente eso. Tu voz merece ser escuchada, güey. Sí. Y si hoy con la madrina Soani tú te sientes respaldado, tú te sientes comprendido, ahorita que yo te veo, pues sé que hay una emoción grande o es una emoción importante. Qué chingón poder tener a alguien con quien tú puedas platicar lo que sea. Algo que yo he estado en los últimos años teniendo muy presente es poder decir, todos en la vida merecemos tener a alguien a quien le podamos decir toda la verdad. Toda la verdad, Toda la verdad, sea como sea. Hace años un amigo mío me dijo, jamás pierdas la oportunidad de poder ser tú y de poder decir la verdad. Y hoy te agradezco mucho el que te hayas atrevido a hablar de algo que pudiera ser a veces tan complicado, porque también dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos se señala y se juzga. Claro. También dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos hay discriminación. Y hoy el hecho de poder decir tu voz también merece ser escuchada, tu voz también tiene eco en este lugar y no solamente para ti. A toda la banda que últimamente se ha estado poniendo en contacto para poder venir y platicarnos un poco acerca de su historia, quiero decirles, sigan escribiendo, seguimos en contacto y vamos a seguirles haciendo ahí una serie de preguntas para poder identificar por qué. Quiero hacer mención de esto y esto es algo que considero importante. De repente hay banda que me dice, yo quiero platicar mi historia y no tengo nada en contra de la gente que consume, pero de repente es bastante complicado el que alguien quiera venir a hablar de un tema de cómo se vive una vida después de Alcohólicos Anónimos sin conocer Alcohólicos Anónimos. No estamos excluyendo a nadie, porque este tema no es de exclusión. Sí, tú mereces ser escuchado, pero las ideas insidiosas de las personas que al menos desde mi experiencia tenemos estando en consumo, cambian radicalmente una vez que dejamos de consumir.
La invitación es abierta para todos. Reiteramos la parte, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras cómo te pueden contactar, cómo se pueden poner en contacto contigo, si es en tu grupo, redes sociales, ¿qué quieres compartir? Ok, me pueden encontrar en redes sociales como Aldo EPG. EPG. Ok. Y el grupo en el cual yo milito se encuentra en la Magdalena Contreras, es San Nicolás Totoloapan, Buenavista número 48. Y es ahí donde yo milito, es un anexo, de hecho, ¿no? Chingón. Y trabajo ahí con los adictos, y ahí cualquier cosa, estamos en redes sociales, o también por el Face de la Madrina Suani, que también luego ahí nos contactan, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias a toda la banda. Si de verdad quieres apoyarnos, comparte un poco de este contenido, seguramente tú conoces a alguien que le pueda ser de utilidad. A todos, muchísimas gracias. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Pueden descargarnos en Spotify y seguimos en contacto. Hasta la próxima.